Bienvenidos, soy Víctor Manuel Riera Berenguer y a continuación les presentaré mi trabajo final de máster titulado Intervención pedagógica basada en la gamificación para mejorar las habilidades sociales y la autoestima en un alumno con trastorno del espectro autista. La exposición ha quedado dividida en 7 partes principales. Primero se presenta la propuesta que ha dado lugar a este estudio. Seguidamente se realiza una breve exposición de las evidencias empíricas que han permitido fundamentar el estudio. A continuación se exponen los objetivos que se han perseguido en la investigación. Se proseguirá con la parte que abarca el desarrollo del estudio, que trata el diseño e implementación de la intervención y la evaluación de los resultados obtenidos. Finalmente se comentan las repercusiones futuras. El aspecto planteado se ha analizado a través del método PICO, que corresponde a las siglas Población, Intervención, Comparación y Resultados. Empezando por la población, decir que la muestra del estudio ha sido un alumno de 9 años que cursa tercero de educación primaria y que presenta un trastorno del espectro autista, en adelante TEA de grado 2, según el manual diagnóstico de SM5. Está escolarizado en una aula específica de educación especial, donde acude la mayor parte de su escolarización compartiendo únicamente las áreas complementarias y las ciencias con su grupo de referencia. Se considera oportuno intervenir con este alumno en concreto porque desde la escuela se comienza a observar en él dificultades para interactuar con sus iguales y para ajustar el comportamiento en diferentes contextos sociales, pasando por dificultades para compartir juegos imaginativos o para hacer amigos, hasta la ausencia de interés por otras personas. Además, se evidencian actitudes de evitación participativa, de desmotivación, apatía, retraimiento y inadaptación. El hecho de no haber intervenido adecuadamente desde el centro teniendo en cuenta sus necesidades ha repercutido negativamente en su autoestima. Para poder dar respuesta a las necesidades de este alumno, se plantea una intervención educativa a partir del diseño y aplicación de un programa de autorreacción basado en la gamificación y que se titula Programa de Enseñanza de Habilidades Sociales y Autoconcepto. Respecto a la comparación, se lleva a cabo confrontando los resultados obtenidos antes y después de la intervención, acerca de las dos variables que se pretenden mejorar, habilidades sociales y autoconcepto, por medio de las pruebas estandarizadas. La intención es establecer una relación entre el programa de intervención aplicado y las modificaciones percibidas en las variables objeto de estudio. Ello permite determinar la eficacia del programa. En lo que concierne a los resultados esperados, decir que giran en torno a incidir positivamente sobre la autoestima y las habilidades sociales del alumno con TEA, sentando las bases para poder aplicar esta misma intervención en un sujeto de similares características, obteniendo unos resultados acordes a los que se presentan en este estudio. En este apartado se muestran las principales evidencias empíricas analizadas para fundamentar esta investigación. En este primer nivel se exponen las citas bibliográficas encontradas a través de las bases de datos científicos y que justifican lo que se quiere investigar. En primer lugar, justificaré por qué es importante trabajar las variables reseleccionadas con este alumnado. Como expone Flores, una de las características que definen al TEA son las dificultades que presentan estas personas para desarrollar habilidades sociales y de comunicación, con la consecuente limitación para comprender señales sociales. Por esta razón, tanto el área social como el área comunicativa de los niños con TEA resultan ser las más afectadas en su desarrollo, y por considerar esencial que exista un entrenamiento que abarque estas áreas, favoreciendo interacción entre iguales y adultos. Siguiendo esta línea, el niño tendrá la opción de conocerse mejor a sí mismo y también a su entorno, creándole una identidad propia favoreciendo su autoconcepto. Finalmente, se ha analizado una guía práctica basada en los entrenamientos en habilidades sociales y sus beneficios, donde Kelly defiende la ampliación del repertorio de competencias conductuales a través de situaciones variadas como parte del proceso interactivo en el cual los individuos se sienten cómodos, tanto consigo mismos como en su relación con los demás. Según el autor, el entrenamiento de estas habilidades incide tanto en el bienestar cognitivo y en el fortalecimiento sistemático de ciertas características deseables como en la eliminación de conductas inadecuadas. Parafraseando a Kelly, si queremos que el alumno mejore su manera de enfrentarse a las interacciones con sus iguales, resulta imprescindible que participe en diferentes juegos y actividades lúdicas variadas. De esta manera estará más preparado y conseguirá generalizar los aprendizajes en cualquier contexto social. Finalmente, en un estudio desarrollado por Carrillo para validar un programa de intervención en habilidades sociales, se concluye tras su aplicación que un sujeto que gestione de manera asertiva sus habilidades sociales en el entorno próximo podrá acceder a un ajuste social satisfactorio, aspecto que repercutirá satisfactoriamente en su autoestima. En este segundo nivel, se incluyen autores y los estudios relacionados con las variables que se pretenden mejorar, argumentando el motivo por el cual es coherente trabajarlas apoyándolo en opiniones expertas o fundamentadas en la experiencia clínica. En primer lugar, como expone Marie en una entrevista, experta en aprendizaje lúdico,
El juego supone un esfuerzo evidente y por tanto también supone un aprendizaje. Asimismo, argumenta que es una técnica muy beneficiosa para el proceso de aprendizaje, pues a través de ella los alumnos se convierten en agentes activos y adquieren el aprendizaje de una forma más atractiva y motivadora. Según expone, aplicar la gamificación en el aula implica un trabajo más exhaustivo, pero los resultados finales son muy favorables, pues se consigue un aprendizaje significativo. Asimismo, me gustaría resaltar una guía que apoya el trabajo de las variables que se pretenden mejorar. Esta es la que propone NIELFA. Aprendo en el recreo, una guía para desarrollar habilidades sociales en alumnos con TEA en el entorno educativo. Como dice Nielfa, es adecuado que las interacciones del alumno con TEA se dirijan hacia un mismo grupo de iguales de su grupo clase, para que su participación sea estable y no esporádica, lo que hará formar parte del grupo como un miembro más. Eso favorecerá que sus iguales puedan conocerle mejor y darle el apoyo natural que puedan necesitar en ciertos momentos. Para finalizar, Javier Lozano, otro experto en gamificación, expone que cualquier materia o área de conocimiento es susceptible de ser gamificada, que la gamificación en el aula no debe medirse en términos absolutos, sino que ha de tener como principal resultado un proceso de compromiso de los discentes. En la práctica de esta técnica, en el aula debemos transformar el proceso de aprendizaje en una experiencia para que se produzca, por último, la construcción del conocimiento. Por último, este tercer nivel recaba información relevante acerca del alumno de la intervención, necesidades, dificultades, preocupaciones, a través de una entrevista realizada a su familia en base al informe psicopedagógico, incidiendo en aspectos relacionados con las variables. En cuanto al área personal, cabe decir que el niño muestra una actitud de colaboración hacia cualquier actividad que se le plantee y sigue de manera correcta las rutinas, las reglas e instrucciones que se le indican, y por lo general cumple las órdenes sin poner objeciones. Además, se comenta que en casa muestra especial interés por las islas, los juegos de mesa y las nuevas tecnologías, evitando participar en nuevas actividades desconocidas. A nivel social, comenta que tiene una relación más directa y estrecha con sus compañeros del aula específica que con los de su grupo de referencia, tercero de educación primaria, debido a una cuestión de diferentes intereses y nivel madurativo. El padre considera que su hijo suele interponer barreras a la hora de interactuar con sus iguales, puesto que hay una sobreprotección por parte de la figura materna que podría estar afectando al niño, transmitiéndole sentimientos de inseguridad y miedo. Siguiendo esta línea, el niño tiende a jugar solo junto a otro compañero y en ocasiones participa en juegos de otro grupo, pero si es guiado. En cuanto a los juegos que implican gesticulación, le cuesta imitar acciones o gestos, aunque suele intentar realizarlos. Se deduce que las deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones varían, por ejemplo, desde dificultades para ajustar su comportamiento en diferentes contextos sociales, pasando por dificultades para compartir juegos imaginativos o para hacer amigos, hasta la ausencia de interés por otras personas. Una vez analizadas las diferentes evidencias empíricas y con el fin de dar una respuesta adecuada a este alumno, se plantea una medida de intervención educativa que establece un objetivo general y unos objetivos específicos. El objetivo general de la acción es optimizar las habilidades sociales y la autoestima del alumno con TEA a través de un programa de mejora de las habilidades sociales basado en la gamificación, que propicie un aumento de la calidad de sus interacciones sociales con sus iguales, junto con una mejora de su autoestima. La consecución de este objetivo general se articula en base al logro de los siguientes objetivos secundarios. Fomentar las habilidades sociales más simples antes de introducir las más complejas. Ofrecer diferentes contextos de interacción social que permitan el establecimiento de relaciones más satisfactorias con sus iguales. Y por último, mejorar las relaciones interpersonales y la autoestima del alumno a través de propuestas motivadoras y lúdicas. De acuerdo con los diferentes enfoques analizados en el marco teórico, se consideró que un programa de entrenamiento en habilidades sociales y autoconcepto suponía una medida de intervención adecuada y favorable para responder a las necesidades concretas de este alumno, teniendo en cuenta sus intereses y favoreciendo metodologías funcionales y variadas. La fase de diseño e implementación de la intervención recoge la planificación y el desarrollo. En ese sentido, hay que hablar sobre los participantes y la organización de la intervención. En lo que respecta a su aula ordinaria de referencia, decir que es un grupo formado por 27 alumnos de tercero de educación primaria y que se considera participante de la intervención, pues esta se lleva a cabo con el fin de mejorar las relaciones interpersonales entre ambos. Si analizamos al alumno del aula, conviene decir que es un grupo movido.
aunque sea trabajador, esté cohesionado y haya una buena convivencia en general. Normalmente suelen ayudarse unos a otros, pues llevan unidos varios años y eso ha contribuido a que se formen vínculos afectivos adecuados. A pesar de haber desarrollado relaciones interpersonales adecuadas, el hecho de ser una clase numerosa contribuye a que hayan subgrupos y que el maestro no pueda tener un contacto más directo y llevar un seguimiento más personalizado de cada alumno. Por otro lado, el protagonista de este estudio es un niño con TEA de grado 2. A partir de su escolarización empezó a mostrar comportamientos diferentes, actitudes obsesivas y resistencia a los cambios. A nivel socioemocional, el alumno intenta evitar el contacto con sus compañeros del aula ordinaria y situaciones que le obligan a ser muy sociable, por ejemplo, cuando tiene que realizar un trabajo en grupo, pues suele ponerse nervioso y intranquilo cuando no está con ellos. Para poder recoger datos que permitiesen aportar información y extraer resultados concluyentes, se han utilizado los diferentes instrumentos de naturaleza cuantitativa. El primero es el BAS, Batería de Socialización 1 y 2 de Silva y Martorell. Esta es una escala de estimación para evaluar la socialización en niños en ambientes escolares y extraescolares. Por lo tanto, el BAS 1 se aplicó al profesor de educación física del alumno para valorar su conducta social con sus iguales. Y el BAS 2 se complementó por los padres del niño. La prueba tiene un total de 118 afirmaciones sobre una escala de estimación de nunca, alguna vez, frecuentemente y siempre. El BAS explora 4 dimensiones positivas o facilitadoras de la socialización: liderazgo, jovialidad, sensibilización social y respeto autocontrol. 3 dimensiones negativas o perturbadoras: agresividad, terquedad, apatía, retraimiento, ansiedad, timidez, así como una escala global de adaptación social, criterio de socialización. Para medir el autoconcepto se ha utilizado el cuestionario de autoconcepto Garley, CAG de García, aplicado directamente al sujeto de estudio. La prueba consta de 48 afirmaciones relacionadas con 6 dimensiones de autoconcepto: física, social, intelectual, familiar, sensación de control y personal. A cada dimensión le corresponden 8 afirmaciones. El sujeto tiene 5 opciones de respuesta: 1 nunca, 2 pocas veces, 3 no sabría decir, 4 muchas veces y 5 siempre. No obstante, también se utilizan datos cualitativos procedentes del informe psicopedagógico y de entrevistas realizadas con padres y profesores de modo informal, con la intención de complementar los datos cuantitativos obtenidos a través de las pruebas estandarizadas. Respecto al material empleado para llevar a cabo la intervención, decir que se ha utilizado un programa de autocreación, apoyándome en el programa de enseñanza de habilidades de interacción social PACE que propone Monja y el programa de autoestima Confiar en uno mismo de Herzog y Milicic. El objetivo principal del programa diseñado es la mejora de la autoestima del alumno, aprendiendo a tener una mirada positiva sobre sí mismo y sobre sus iguales, así como también la promoción de una competencia social y el desarrollo y fomento de las relaciones interpersonales positivas. A modo de ejemplo, muestro un análisis del PACE, el cual está pensado para trabajar un total de 30 habilidades de interacción social, las cuales están agrupadas en áreas, es decir, categorías generales y amplias de las habilidades sociales. A continuación, se reflejan en una tabla los contenidos del programa, de los cuales se seleccionaron y adaptaron los prioritarios. En este apartado se presentan las diferentes fases del proceso que desarrolla la intervención: la recogida de los consentimientos, la planificación de la recogida de datos y de la intervención, la planificación del análisis de los datos y, por último, los procedimientos que guían el desarrollo de la intervención. En esta primera fase se realizó una reunión en el aula de orientación con la familia del alumno y con el profesor de educación física para poder recabar los consentimientos oportunos para llevar a cabo la intervención diseñada. Durante esta segunda fase se llevó a cabo con la familia la recogida de datos, por un lado de naturaleza cualitativa, a través de una entrevista informal, y por otro lado cuantitativa, aplicando el instrumento BAS2. Asimismo, se aplicó el cuestionario BAS1 al profesor de educación física. Ambos instrumentos aportan información relativa a la variedad de las habilidades sociales. Por último, se administró el instrumento CAG al alumno para obtener información sobre su autoconcepto. La tercera fase tuvo lugar en el aula ordinaria y las sesiones de educación física, donde se llevó a cabo el programa de intervención de autocreación, con el fin de conseguir un cambio positivo en la autopercepción del alumno y en la manera de enfrentarse a las relaciones interpersonales. Se han realizado un total de 10 sesiones con una duración de 45 minutos cada una, y en las que se ha trabajado un contenido diferente, como se observa en la siguiente tabla. La intervención que se lleva a cabo está sustentada en la gamificación, a través de juegos y materiales manipulativos, siendo conscientes de que como mejor se aprende es a través del juego.
En esta última fase, para poder evaluar la efectividad de la intervención y del programa diseñado, se volvieron a pasar las pruebas estandarizadas a la familia, al profesor de educación física y al alumno. A continuación, se muestra cómo se han codificado los datos cuantitativos, recogiendo los resultados de los pre y post-test. Estos datos han sido claves para valorar la efectividad del programa y el grado de consecución de los objetivos planteados al principio de la intervención. Los resultados obtenidos según el VAS-1 antes de llevar a cabo la intervención permiten considerar que el alumno manifiesta pocas conductas de liderazgo y jovialidad, por lo que se deduce que carece de cualidades como la popularidad, la iniciativa y un buen nivel de confianza en sí mismo, mostrando un estado de ánimo mejorable. Asimismo, se aprecia un nivel bajo de conductas de sensibilidad social y un nivel alto de conductas de respeto por las normas y autocontrol de los impulsos. Además, presenta muchas conductas de apatía, retraimiento y de ansiedad-timidez, con ausencia de comportamientos agresivos. Por tanto, se evidencia un bajo nivel de adaptación social global. Tras haberlo llevado a cabo y teniendo en cuenta los resultados post-intervención, se concluye, según el resultado de la última variable, una mejora en las relaciones interpersonales del alumno, con su grupo de referencia en situaciones de juego e interacción, aún no habiendo variaciones en algunos ítems. Por ejemplo, el respeto y el autocontrol permanece intacto y las respuestas agresivas continúan siendo prácticamente inexistentes. Por otro lado, han aumentado los comportamientos asertivos, ya que según los resultados de las variables de liderazgo, jovialidad y ansiedad-timidez, es más capaz de expresar con facilidad y sin ansiedad su punto de vista y sus intereses, de tener mejor ánimo, de mostrar iniciativa y solicitar ayuda, de mostrar desacuerdo en ocasiones y de expresar sentimientos positivos y negativos. Por último, se han disminuido las conductas apáticas a la hora de interactuar con el resto. Por otro lado, los resultados obtenidos según el VAS-2 antes de aplicar el programa sugieren unos datos muy semejantes a los del profesor. La percepción de la familia tras llevar a cabo el programa sugiere un cambio positivo, pues han disminuido las conductas apáticas de inhibición, sumisión y evitación, y perciben una mejora en su adaptación social con sus iguales, de acuerdo con las variables de apatía, retraimiento y criterio de socialización. Sin embargo, los resultados de las dimensiones de jovialidad y de ansiedad-timidez sugieren que el sujeto todavía no ha conseguido sociabilizar con los demás, mostrando buen ánimo en cada acercamiento sin sentirse nervioso, vergonzoso o intranquilo. Por último, tras hacer un análisis en cuanto al CAG antes de realizar la intervención, se concluye que el sujeto muestra un bajo autoconcepto, especialmente en la dimensión relativa a la aceptación social, pues no siente aceptado por sus iguales y no valora su capacidad para relacionarse adecuadamente con ellos. Además, muestra una deficiente sensación de control, pues la puntuación revela una baja eficacia respecto a la gestión de su propia vida, al no saber qué hacer o cómo actuar en diferentes situaciones. Asimismo, en lo que se refiere a la dimensión intelectual, realiza una valoración baja sobre su rendimiento académico y su capacidad intelectual. Sin embargo, los resultados de la dimensión que valora el autoconcepto familiar son positivos, pues se siente aceptado y suele compartir momentos divertidos con ellos. En cuanto a las dimensiones que evalúan el físico y lo personal, se deduce que por lo general está satisfecho con su físico y tiene ciertas cualidades positivas. Si comparamos los resultados obtenidos por su intervención, se concluye que ha mejorado su adaptación social gracias a participar en actividades lúdicas y poder relacionarse de manera más directa con ellos. Otra dimensión a destacar ha sido la relativa al físico, pues ha aumentado su confianza y aceptación. En lo que respecta a la sensación de control, ha habido un avance muy pequeño, pues aún tiene dificultades para reaccionar y actuar ante diferentes situaciones. La primera conclusión extraída es que el programa ha resultado efectivo y favorable, ya que ha permitido dar respuesta a los objetivos planteados. Se ha convertido en una medida que ha atendido a las necesidades del alumno y ha potenciado sus capacidades, consiguiendo aumentar su motivación e interés por la interacción con sus iguales. La segunda conclusión extraída es que el papel de la familia y el profesorado ha sido crucial para obtener un perfil de socialización y autoconcepto más completo del alumno, permitiendo ajustar al máximo el programa de intervención. Asimismo, se ha conseguido aumentar la frecuencia y aparición de comportamientos más asertivos, disminuyendo los más pasivos y la ansiedad social. Como líneas de futuro, decir que la investigación puede servir como base metodológica y de intervención educativa para que profesionales del ámbito educativo de la psicopedagogía puedan disponer de resultados fiables obtenidos de una intervención con un alumno con TEA. Además, puede ser útil para trabajar con alumnado con otros trastornos o necesidades educativas especiales, adaptando las propuestas a sus necesidades. Por último, se podría usar como investigación previa para analizar y profundizar más en las causas que llevaron al alumno a presentar estas dificultades. Hasta aquí la exposición, gracias por la atención.
Estoy a su disposición para resolver cualquier duda relacionada con este estudio. Les dejo una muestra de las referencias bibliográficas empleadas.